Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y ya que estamos en México, luego de la goleada del último fin de semana ante el América por 7-0, el Cruz Azul del defensa peruano Luis Abraham decidió despedir al técnico uruguayo Diego Aguirre y buscaría reemplazarlo con nada más que con el técnico argentino Ricardo Gareca para recuperarse el mal momento en la Liga MX. Según el portal Medio Tiempo, señaló que la directiva mexicana estaría dispuesta a lanzar una oferta formal por el entrenador argentino que hasta hace unos meses dirigió a la selección peruana por cerca de 8 años. Además del Tigre, figuran nombres como los de Rubén Omar Romano, Ricardo Ferretti, Hugo Sánchez, entre otros. Recordemos que antes de la llegada de Diego Aguirre fue Juan Reynoso quien dirigía al equipo mexicano y que lo sacó campeón luego de 23 años de sequías. Sin embargo, luego de fracasar en la consecución de varios otros títulos como el campeón de campeones o los torneos cortos del fútbol azteca, la impresentable directiva cementera decidió cesar al entrenador peruano, no sin antes plantear una pelea legal por el tema de su rescisión de contrato. Ahora van por Gareca, con quien creen que puede sacarlos de esta crisis deportiva. Y la novela del lateral nacional, Miguel Trauco, sigue alargándose más de la cuenta. Como se sabía desde la semana pasada, el futbolista de 29 años estaba deshojando margaritas decidiendo con qué club firmaría. Se voceaba que desde la Liga de Arabia Saudita había recibido una jugosa oferta, por lo que todo hacía pensar que tendríamos al quinto peruano en esta Liga del Medio Oriente. En este campeonato de Medio Oriente. Sin embargo, el día de hoy, por fin se pudo saber los otros equipos que estarían en la pelea por el seleccionado nacional. La información la trae el periodista deportivo Franz Tamayo. El nombre del peruano Miguel Trauco empezó a sonar en dos equipos europeos, el español del Rayo Vallecano y el griego del AEK Atenas. Hasta ahora no hay nada confirmado, pero se conoce que es difícil que clubes que no son los top de Europa compitan con los petrodólares de Arabia Saudita, por lo que se deduce que las ofertas de los clubes del viejo continente son menores, pero estarían apelando a que el nivel y competencia de la Liga de España o la de Grecia convenzan al peruano para que decida jugar con ellos. La pelota está en cancha de Miguel Trauco. Luego de las reformas en el fútbol peruano, que el reelecto presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, anunció en conferencia de prensa al mediodía de hoy, una de las más polémicas fue la eliminación de la tan vilipendiada bolsa de minutos. Ante esto, el técnico de la selección peruana sub-20, Gustavo Roverano, habló de lo que fue la bolsa de minutos en la Liga 1. Sí, bueno, el año que viene vamos a sacarnos la duda realmente a ver si la bolsa de minutos ha sido beneficiosa o no, a ver si los clubes y los entrenadores se arriesgan a poner chicos jóvenes y no de experiencia, como ha sido a lo largo de todo este tiempo en el fútbol peruano, ¿no? En definitiva, yo creo que el tema medular pasa por los clubes, ¿no? Los clubes, cuando se dediquen y realmente se preocupen por formar futbolistas y saber de que el ingreso más importante que pueda tener un club es la venta de futbolistas, más allá de la televisión y de los sponsors, el día que entiendan eso y que sepan realmente y vivan esa parte de tener ganancias por la venta de futbolistas, se van a empezar a preocupar un poco más. Mientras no suceda eso, va a seguir sucediendo lo que sucede hoy en el Perú, que no se invierte mucho en el tema de menores, ¿no? La gran polémica por la bolsa de minutos es que polariza a los opinólogos de nuestra sociedad futbolística. Sus detractores creen que somos Argentina-Brasil y que aquí tenemos la cultura de fomentar y promover menores a los equipos profesionales en otras partes del mundo y afirman que deberíamos hacer como ellos, que los jóvenes futbolistas salgan sin la obligación de un mecanismo externo. Pero sus defensores dicen algo como esto. Aquí salieron muchos jugadores salieron, que incluso nutrieron a la selección peruana de la bolsa de minutos. Iniciaron con la bolsa de minutos. Sí, y dicen, sí, pero sin la bolsa también salían. No sé si salían sin la bolsa de minutos. Y no te hablo de 1 o 2.
Luis Advíncula, Luis Abraham, Pedro Aquino, Miguel Trauco, Sergio Peña, Yoshimar Yotún, Cristian Cueva, Edison Flores, Andrés Carrillo, Paolo Hurtado, Luis Advíncula y podría mencionarte aún más. Salieron a partir de la bolsa de minutos, porque lo viví, porque iniciaba mi carrera periodística y, por ejemplo, Franco Navarro contrata en Aurich a Luis Advíncula y a Paolo Hurtado para que simplemente sumen en la bolsa de minutos. Hurtado va a Aurich por la bolsa. Claro. Y Gary Correa, eran los tres que sumaban en la bolsa de minutos. Van específicamente a sumar en la bolsa de minutos, porque si no él tenía un equipo tan amplio como, por ejemplo, a Franco Mendoza, tenía un equipo de jugadores más experimentados, a Mayer Candelo, a William Chiroque, a Pedro Ascoy, que por ahí jugaban en lugar de Advíncula y de Paolo Hurtado, que eran todavía chicos. La bolsa de minutos que hizo le da minutos a futbolistas que tienen un talento todavía por desarrollar. Todavía no pueden ocupar espacio en un equipo que tiene una gran plantilla. ¿Y cómo lo hace? Teniendo minutos. Pero, ¿tú qué piensas? ¿La bolsa de minutos es una mala o buena idea para nuestra realidad futbolística? Los comentarios son todos tuyos. Por la jornada 16 del torneo Apertura de la Liga MX, el Chivas del mexicano peruano Santiago Ormeño le ganó como local por la mínima diferencia al Monterrey. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 71 minutos cumpliendo una buena actuación, ya que fue el que le dio la victoria a su equipo. En el tiempo que estuvo en cancha, poco pudo hacer, solo la tocó en 9 ocasiones. Como siempre, estuvo peleando con los defensas contrarios, tratando de asociarse con su compañero fuera del área, en un partido que lo sufrían los rojiblancos contra el puntero del campeonato mexicano, donde el arquero del rebaño sagrado era la figura para mantener el cero en su arco, hasta los 80 minutos en que Ormedeus le señaló el pase a Carlos Cisneros, que lo filtró por entre los centrales rayados, por lo que el delantero peruano tuvo un mano a mano con el arquero rival, donde Ormeño puede aportar de donde no debe moverse y donde pudo marcar su primer tanto con el equipo tapatío, desatando así toda la algarabía en el chiverío que asistió al estadio. De esta manera, Santiago Ormeño se saca un gran peso encima tras su criticadísima llegada al Chivas, sin mencionar que anota apenas su segundo gol en lo que va del año, el primero luego del marcado con el León el 20 de marzo. 5 meses tuvo que pasar para mojar de nuevo. Esperemos que ahora siga enrachado hasta cuando Juan Reynoso lo convoque a la selección peruana, porque es casi un hecho que lo convocará, luego de ser su ahijado, llevándolo al Real Garcilaso en el 2019 y luego en el Puebla en el 2020. Veremos qué decide el cabezón. Por otro lado, el Chivas mete su segunda victoria seguida, por lo que ascienden al puesto 11 con 12 unidades y la próxima fecha recibirán al Pumas del UNAM el 27 de agosto. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!